Pues bueno, yo soy la otra mitad de ahora mismo de este dúo, pues cuando no estoy metida en este dúo, pues yo me llamo Elena, pero también me llamo Ken Poyet. Trabajo con la filosofía desde la performance y también desde el drag king trabajo el género. Y básicamente me dedico a través del drag, crear una reflexión acerca del género en la sociedad, ya sea en un padre de familia de 50 años que en una persona que está interesada en hacer un drag profesional y que esa persona pueda encontrar y hablar. Y también crear orgullo bollero a través del drag king, que me parece una práctica artística que para sacar la pluma bollera pues muy potente. Y falta mucho, para mí me falta mucho la escena drag king, así que bueno, básicamente mi trabajo es intentar crear. Cuéntame. Yo soy personaje y en mi trabajo creativo lo que hago es dejarle mi cuerpo a otras entidades con distintos nombres eh, para ocupar los espacios. Entre las entidades que conozco, a las que les cedo mi cuerpo, están Mar Bravo, Praceres, Mowgli, Felipe No Te Enteras, eh, pero la cantidad de entidades que puedan aparecer no la conozco. Lo único que sé es que compartimos el espacio de mi corporeidad para que puedan manifestarse. Entre los proyectos que tengo, hay algunos que tienen más que ver con la performance y hay otras que tienen que ver sí con el trabajo más en activismo, quizás. Entonces, en el desarrollo teórico, pero también en la puesta en práctica de proyectos que tengan que ver con la disidencia sexual, con la migración y también con la infancia. Uno de estos proyectos, por ejemplo, es Colorete Colorado, en el que Colorete, una de estas entidades a las que le cedo mi cuerpo, hace un cuentacuentos travesti, en el que de forma horizontal, entre figuras de cuidado, padres, madres, abuelas y otros tipos de acompañantes de las niñas y las niñas, conversamos a través de los cuentos sobre temas de feminismo, de migración, de disidencia sexual, de diversidad funcional, y al final, bueno, lo que hacemos es sí crear un espacio seguro, eh, a escondidas y también a ojos del patriarcado, en los cuales pues, hablamos precisamente de esa transformación de identidad que podemos hacer juntos. Habéis hablado ambas sobre el activismo que hacéis, ¿no? Que es un activismo que se hace sobre todo, entiendo que a partir de esta creación de identidades, por lo tanto que utiliza el cuerpo como herramienta y también los espacios como herramienta para estos activismos. ¿Cómo veis esta situación ahora en la que el espacio está limitado, incluso aunque no lo estuviese por los claros motivos, ¿no?, que hay ahora mismo de situacionales? Aún así los espacios siguen estando limitados por el sistema que hay debajo. ¿Cómo estáis ahora mismo con esto? ¿Cómo lo encontráis para vuestro activismo? Dale. Bueno, a ver, yo para empezar, claro, es que a veces se me olvida porque estamos en casa, pero la verdad es que sí que me sentiría más cómoda haciendo esta entrevista con mascarilla, porque creo que es importante. Si no te molestan, Es verdad. no la voy a poner. Sí, yo creo que también, ¿no? Sí, bueno, tú siempre estás libre de ir haciendo lo que tú creas que tienes que hacer. Es decir, yo me voy a poner mi mascarilla. Así, sí, ¿no? A ver, yo no estoy muy acostumbrada a esto tampoco, ¿eh? No, no, claro. Ay, pero es que se me olvida que hay que cubrirse la boca. Perdón, Andrea, que me voy a poner la mascarilla. Hombre, la boca es importantísima. No, no, o sea, sí no se puede. Para respirar con tranquilidad. Bueno, qué alivio esto. Oye, pues no está tan mal. No, si no está tan mal esto de Incluso ponerse no las las podríamos... mascarillas. Sí, incluso pueden ir decoradas y Qué todo. alivio. Estamos acostumbradas a esto. A ver. ¿Qué Sí. tal? Ah, perfecto. Bueno, entonces, perdón, Andrea, hablábamos sobre cómo nuestro trabajo en activismo se ve enfrentado a estas circunstancias concretas, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna forma uno de los temas que se discuten es como la precariedad
en la que nos podemos ver insertadas ahora como trabajadoras precarias del activismo y también como trabajadoras precarias de las artes y de las malas artes, ¿no? La performance y el travestismo. Pero yo creo que de alguna forma estas circunstancias en las que estamos inscritas, en las que nos inscribe la crisis que estamos atravesando, son las que yo ya vivía hace 4 meses. La pregunta por cómo voy a pagar el alquiler es la pregunta de hace 4 meses, de hace 3 meses, de hace un mes y de este mes. La lucha por conseguir los espacios donde hacer la performance y los espacios de lo político siguen siendo las que atravesaba hace 6 meses. El tener que ir a arrancharme los billetes en los espacios en los que no quieren pagar por mi trabajo creativo, porque soy una mariquita graciosa y nada más, no son nuevos para mí. Sí, yo lo veo un poco parecido y creo que es importante reflejar esta precariedad que ahora no hace más que acrecentarse, pero que ya estaba realmente. O sea, antes ya había una lucha por conquistar espacios y ahora como que se ha agrandado incluso, ¿no? Porque ya estaba esa lucha de conquistar esos espacios antes de que nos pusieran distanciados de esos espacios. Entonces ahora pues hay que ser más kamikaze todavía. Pero bueno, con la mascarilla vamos bien seguras. También lo que creo que es interesante es pensar en la posibilidad de los espacios de resistencia como espacios que quizás puedan y tenga sentido que esquiven la norma o que esquivan las decisiones que ahora parece que están dadas para protegernos. O sea, resulta que son temas de salud pública, resulta que son temas que tienen que ver con nuestro bienestar. Pero si vemos como continúa pasando y como ha estado pasando por tanto tiempo, que los estados y las administraciones públicas no se responsabilizan por todos los ciudadanos presentes en los espacios e incluso por a quienes no reconocen como ciudadanos, nuestros actos de resistencia seguirán estando al margen. El problema es que ahora serán pensados como terrorismo sanitario, ¿no? Entonces, si yo decido ocupar mis espacios en la calle, que es donde también hago las acciones de resistencia, seguramente ahora sería un criminal en lo sanitario. O sea, es como ir agregando delitos a la lista de acciones no delictivas que yo cometo. Y, por ejemplo, para crear ahora mismo una comunidad, ¿tendríamos que buscar otras formas de reunión o ya eran formas de reunión que utilizábamos igualmente tanto generacionalmente como para protegerte ante estas violencias a las que ya estabais expuestas como personas, digamos, fuera de la norma, ¿no? Como personas disidentes? A ver, algo nuevo necesitamos, yo creo, porque todas las formas y todos los medios de comunicación que las personas a día de hoy utilizamos para relacionarnos, o la gran mayoría de ellos, su forma estética está conquistada por un poder que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, Instagram, como plataforma para un artista para enseñar su trabajo, impone unas normas estéticas que son también unas normas éticas que a veces son muy perjudiciales para el trabajo de un artista. Yo creo que igual hay que como que intentar transformar nuestro uso de lo que ya hay y también intentar crear, yo creo que hay una urgencia de canales de comunicación, porque yo entiendo, canal de comunicación para mí también es un lugar de reunión, ¿no? Porque al final es donde se encuentran los pensamientos de las personas y donde se encuentran las personas. Y creo que sí, necesitamos urgentemente, vamos. Yo creo que una de las crisis que enfrentaremos y que en cierta forma ya conocíamos es la de encontrarnos en espacios en las que todas somos iguales y porque son espacios que compartimos y que estamos todas de acuerdo dentro de allí. Que son espacios que, si bien pueden ser espacios seguros, a mí me parecen peligrosos. Yo a mis shows y a las acciones de las que participo voy a pie muchas veces y voy montada por la calle porque este es el único espacio en el que ciertas personas me verán.
Si yo no aparezco en ese espacio zona gris de la calle, no me verán nunca, nunca irán a los shows ni a los bares en los que yo hago mi performance. Entonces allí tengo la posibilidad de que el señor o esa niña pequeña que nunca ha visto una travesti me vean. Y esto pues sí que instaura el aparecimiento en su representación de la posibilidad de una manifestación estética innovadora dentro de su campo de la cotidianidad, ¿no? Entonces estos son espacios que quizás veremos perdidos por las horas a las que podemos utilizar la calle, por las formas en las que podemos utilizar la calle, también por que ya no serán el recorrido hacia un sitio que después voy a ocupar para reunirme, bueno, a quienes sí que en efecto han querido ir a ver mi performance. Entonces, aquí veo una crisis en los espacios. ¿Vosotros, entonces, creéis que no notáis una nueva comprensión de la cotidianidad o de la rutina, o sí que lo habéis notado? Con la situación nueva que estamos viviendo ahora. Hombre, Ni siquiera con los últimos meses, ni con los últimos años, con muchísimos cambios sociales y políticos que haya podido haber en los últimos años. ¿Notáis algún cambio en vuestra cotidianidad, en vuestra rutina, en todas las acciones que haríais como identidad o como artistas? hombre, yo creo que sí. Yo creo que está habiendo muchos cambios que quizá ni siquiera llegamos a comprender, porque quizá ni siquiera tenemos el control absoluto de esos cambios, porque al final siempre hay, en nuestras vidas no solo estamos nosotros, también están todos los poderes que sacan un beneficio de nuestro consumo y de nuestro consumo como cuerpo y de nuestra vida como cuerpo. Hay un cambio en la rutina que yo no sabría a lo mejor desgajar o analizar profundamente, pero desde luego que yo veo un cambio muy fuerte y es el tiempo, la forma en que el tiempo va cobrando un lugar en la vida de las personas y cómo las personas administran su tiempo. Creo que cambia a una velocidad, vamos, así. Sí, absolutamente. Yo creo que sí que, o sea, inevitablemente reconocemos un cambio en la cotidianidad, ¿no? De repente tuvimos que estar encerradas una X cantidad de tiempo en las casas como no habíamos tenido que estar antes, quizás algunas de nosotras. Yo puedo decir que por la persecución que he vivido, por ser una persona sudamericana, sí que ante extranjería he vivido situaciones de encierro similares en casa, por no tener papeles, porque el enemigo está afuera, por la persecución que eso representa. Entonces, esta cuarentena a mí no me ha tomado del todo como algo nuevo. Pero sí que yo creo que la cotidianidad se ha visto afectada porque ha habido un cambio radical en la forma en la que nos podemos mover, en la forma en la que podemos estar con otros, con quienes podemos estar y con quienes no. Y lo que también está presente es el hecho de que sin que hayamos terminado esta cuarentena aún, ya se nos habla de una supuesta nueva normalidad. Ahora, ¿qué quiere decir este pack vacacional en el que ya toda la circulación está redactada y yo simplemente voy a ir ahí a cumplirla? O sea, yo me pregunto qué implicaciones tiene esto. Creo además que igual es muy temprano aún para saber qué quiere decir esta modificación que ha habido en la supuesta normalidad y esta pérdida de las normalidades que estábamos supuestamente viviendo como algo feliz y acostumbrado. Sea cual sea el cambio, va a ir más hacia un distanciamiento y hacia un potenciamiento de la comunicación online, de todo lo que sea, que no sea cuerpo a cuerpo, sino que sea distanciar el cuerpo. Y nos van a hacer pensar que distanciando nuestro cuerpo nos estamos acercando más lo uno al otro. Pero creo que es mentira. ¿Crees que es mentira? Sí. Yo creo que sea verdad o no, lo que sí que pasa es que nos pone a nosotros en una situación crítica. Claro. O sea, nosotros somos trabajadores del cuerpo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa si una vez más nuestros cuerpos no tienen cabida? Y una vez más, a través del aval de un discurso médico, nuestros cuerpos no tienen cabida. Porque recordemos que estamos hablando de la institución de la medicina, que es la que ahora nos cuida y nos dice, no puedes hacer eso, tienes que cubrirte la cara, tienes que desinfectarte las manos. Lo más sagrado que hay, ¿no? Entre cuerpo y cuerpo tienes que tener una distancia. Es otra vez la medicina, aunque tenga razón en ciertas cosas y aunque sea ese espacio, uno de esos espacios del saber que vela por nuestros cuerpos, también es la que por cuánto tiempo ha condenado nuestros cuerpos.
de acuerdo con la medicina, el cuerpo de Ken no existe, el cuerpo de personaje no existe, el cuerpo de Elena existe y puede ser que tenga que ser institucionalizado para ser reformado, y el mío habría que regresarlo incluso al continente al que le pertenece. Bueno, y ya si te digo un cuerpo que no sea ni hombre ni mujer, lo operamos directamente. Claro, no, y recordemos que esa medicina también, ese espacio del saber que ha avalado el que la racialización que atraviesa a Elena y la racialización que me atraviesa a mí nos marque como personas con una capacidad intelectual diferente, con unas tendencias hacia la criminalidad distinta. Es muy peligroso. O sea, que no se nos olvide que desde esta misma voz que ahora nos cuida, o supuestamente nos cuida, también se nos ha castigado, se nos ha marginado. Sí. Y además justamente que la forma misma de romper estas barreras, por lo menos creo que tú también lo enfocas tu trabajo desde ahí, es romper mucho este tipo de barreras a través del cuerpo, a través de un contacto directo, a través de la performance con nuestro propio cuerpo, poniendo nuestro cuerpo ahí afuera, alojándolo para que actúe como bomba de una serie de prejuicios y que la gente pueda ver que somos todos muy diferentes y somos todos muy iguales también. Y creo que este tipo de expresión artística que creo, me da la sensación, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que la performance está ahora como... me da la sensación de que hay muchos artistas que encuentran en la performance una forma de comunicar con el cuerpo asuntos sociales muy grande, como que está tomando un giro bastante político? ¿Qué piensas? Yo creo que sí que hay una tendencia a la politización, ¿no? Creo que sobre todo artistas contemporáneas estamos haciendo una reflexión sobre la importancia de lo político. Es como si fuese una gran ola, ¿no? Es como si de repente fuese una tendencia, ¿no? Y para bien o para mal, perdón, y para bien y para mal, porque para las dos y puede ocurrir las incongruencias y los problemas de la correspondencia no necesariamente se eliminan, ¿no? Entre sí. Creo que sí que hay un cierto contagio de vamos a hacer algo político a través de la performance. Y yo creo que en los espacios de la disidencia sexual, aunque resistirán las figuras de la mariquita graciosa y la travesti de porcelana, que no hace nada más que esto, ser guapa, haber pagado por el maquillaje y por lo que lleva encima y entretener a los maricones, creo que sí hay el cuestionamiento de muchos otros cuerpos por, entrar a través del espacio de la mariquita graciosa para poder politizar. O sea, yo creo que una de las cosas que nos une a Elena y a mí es que nos hemos asumido como caballos de Troya en nuestra forma de ocupar los espacios, en nuestra forma de, mira, tú quieres jugar al ocio y al entretenimiento nocturno y a vender copas, venga, muy bien, pero déjame hacer. Entonces yo también puedo jugar a la mariquita graciosa y a través de la mariquita graciosa hacer hablar las necesidades políticas que creo que hay que manifestar. Absolutamente. Es que justo no me parece una coincidencia que en un tiempo como hoy, a la vez esté pasando esta toma de voz a través del cuerpo, a través de la arte que tiene que ver con el cuerpo y así, y por otro lado, lo que parece un nuevo orden mundial en el que se intenta que los cuerpos no se toquen. Y creo que no es una coincidencia. A mí me da la sensación de que no es una coincidencia. Pero bueno, no voy a ponerme a hablar de cosas y paranoias porque para eso están los periódicos. Pero sin entrar en conspiraciones, sí que entonces consideraríamos que lo que nos están vendiendo como una seguridad por parte de la institución médica, en realidad les está dando esta nueva legitimidad, ¿no?, para marcar qué podemos hacer con nuestros cuerpos, y en realidad esto puede resultar aún más violento para las personas disidentes. Dentro de esto, bueno, fuera del contexto actual, ¿cómo definiríais vosotras qué es para cada una de vosotras la subversión y esta disidencia? Bueno, vaya, qué pregunta tan sexy. No sé si se me cae la cara o la mascarilla, pero... Wow, es una buena pregunta. A ver, corazón, fíjate. Para mí la disidencia en general
es un ejercicio diario y continuo de deconstrucción de algo que no es bueno para mí, que la sociedad me ha vendido que sí es bueno para mí, pero no lo es, y que me esfuerzo constantemente a entrar dentro de unos límites que a mí, a mi existencia, no le corresponden. Entonces, la disidencia para mí es la decisión consciente de vivir tu vida sabiendo que tú no perteneces a esos límites y no intentando encajar en ellos, sino manteniéndote en ese margen, aunque a veces es difícil porque me cae la cara. ¿De vergüenza? Sí, también. De vergüenza, normal. Es que yo estoy en la cara, ¿sabes? Entonces se me cae la cara de persona, se me cae la cara de persona. Pues para mí la licencia es eso, sí, es un ejercicio continuo. Y es curioso porque a veces tu identidad puede como de repente parecer que está ya dentro de los nuevos límites, pero yo no sé si la mía podría caer nunca dentro de esos nuevos límites, porque mañana seré otra. Entonces, yo creo que es un juego con la transgresión del límite para mí la disidencia. Es aceptar que tú eres diferente y que aunque tú no lo conozcas, hay un mundo ahí para ti que está muy en los márgenes, pero está ahí. Aunque no sea parte de lo que tú puedes considerar como realidad total, en la que tienes en los medios, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que hay algo ahí para ti, aunque tú no lo conozcas, entonces tú lo buscas. Igual la disidencia es un poco búsqueda para mí también, de ese límite tuyo. Sí, yo creo que entonces al hablar del límite, de lo que también cabe hablar es de la subversión, ¿no? Del sentido de la subversión. Y yo creo que entonces aquí estamos hablando también para mí de la operación metafórica, de la operación del lenguaje, de lo simbólico, de la función poética. O sea, de tomar los órdenes y las narrativas ya establecidas y poder manipularlas. Pero no me refiero a manipularlas para tergiversar la verdad, sino para evidenciar que la verdad escrita con mayúscula no existe, sino que simplemente podemos hablar de supuestas verdades, siempre en plural. Entonces, esta manipulación, esta intervención en el orden de lo simbólico, que al final es entendido como subversión, pues tiene que ver con invertir los órdenes, tiene que ver con jugar con los órdenes, con dejar operar los elementos que ya existen en el mundo en recombinaciones nuevas para que podamos no abrir respuestas cerradas, sino nuevas preguntas. Claro. Entonces yo creo que la subversión es más que simplemente esta idea del oposicionismo, es más que ir a quemar coches cuando a veces tenga sentido ir a quemar coches. Tiene que ver con realmente abrir nuevos espacios en lo simbólico para que otros cuerpos tengan cabida en la existencia, para que ampliemos los mundos de modo que quepamos más en las existencias. Sí, me ha gustado la palabra que has dicho, inversión. Para mí tiene muchísimo significado esto dentro de lo que para mí significa la subversión, porque implica que hay algo ahí a lo que tú le estás dando la vuelta. La subversión es darle la vuelta a algo y significar otra cosa y hacer ver esto que has dicho, que la verdad absoluta no existe y que con lo mismo puedes decir lo contrario también. Y a mí me parece muy profundo ese significado porque si nos vamos, si nos vamos a una realidad en donde las cosas ya están de por sí dadas la vuelta significando lo contrario de lo que realmente son, por ejemplo, fake news. Si las fake news, digamos que ya realizan una inversión de la realidad y le dan la vuelta y hacen lo blanco-negro, subvertir algo que ya de por sí te está vendiendo una inversión como una normalidad, para mí eso tiene mucho que ver con mi trabajo con el género. Porque pienso que las normas que hay ya están de por sí dadas la vuelta. Entonces para mí, yo le estoy subvirtiendo algo que ya, que es una subversión, pero del poder hacia mí, entonces yo le doy la vuelta. Pero es una subversión que en tal poder no es una subversión, es una dominación. Entonces, yo le doy un poco la vuelta. Es que me gusta mucho ese concepto de darle la vuelta a algo que ya está dado la vuelta, entonces lo vuelve a poner bien. Claro, aquí yo lo que pienso sobre este dar la vuelta es que también estamos hablando sobre algo que en nuestras identidades, bueno, nos une o nos ha reunido, ¿no? Absolutamente. Elena y yo, y creo que es un trabajo que reconocemos conjunto,
que ha sido muy íntimo, que ha sido muy de lo afectivo, que está aún en proceso y estará en proceso yo creo que por mucho tiempo en nuestras vidas, si no por decirlo todas, es el descubrimiento de nuestro lugar como personas través. Entonces hemos hablado de esto que se da la vuelta, pero hay un constante dar la vuelta porque es lo que está dentro de lo que parece que está dentro, de lo que parece que está dentro, de lo que parece que está dentro. O sea, siempre, yo creo que Elena y yo nos hemos encontrado en este lugar de inversión. Sí, de inversión y de siempre, toda mi vida he sido disidente, toda mi vida he sido empujada hacia unos márgenes o recibida en otros espacios, porque siempre he sido como el hombre que está dentro de la mujer, que está dentro de esta criatura que igual no tiene nominación, que está dentro de esta persona trans, que está dentro de la mujer, que está dentro del hombre, que está como un constante develar las capas, que es parecido a este dar la vuelta. No sé si he sido clara, puede que yo haya sido un poco enredada. No, sí que lo O habéis. sea, en este abrir las capas y en este dar la vuelta, lo importante es que hay un movimiento, que no hay una necesidad de, mira, voy hacia este punto y me establezco en esta nueva forma de identidad, o voy hacia esta meta ya creada de lo que significa ser un hombre y me establezco allí, sino lo importante de nuestra identidad como personas travestis es que siempre es inversa. Que siempre es inversa y que ocurre en el constante movimiento, el movimiento como un lugar a estar, o un no lugar. Sí, es como, si te pones en el lugar hombre, estás yendo hacia el de mujer. Si te pones en el lugar mujer, estás yendo hacia el de hombre. Y siempre que intentas ver la otra cara de la moneda, te gira. Es un poco la idea de la identidad travesti como algo al final, es pues, que cada vez que intentas mirarlo se da la vuelta porque es ese movimiento mismo de inversión. Vamos, que hay una travesti dentro de nuestra infinita. Habéis utilizado también un concepto que tenemos muy asumido actualmente, pero que también queremos tratar, y lo has dicho tú directamente, personaje, que es las nuevas identidades. ¿Qué son las nuevas identidades? O más que qué son, ¿qué desafían, qué incomodan? ¿Qué os viene a la cabeza a vosotras cuando decís nuevas identidades? Yo hago como, antes de callarme y dejar que tú hables, hago solo como un inciso, yo tengo una dificultad con este sintagma de la nueva normalidad, las nuevas tecnologías, las nuevas identidades, las nuevas masculinidades. A mí me cuesta mucho porque esto hace que se convierta en un sentido ya cerrado, o en un bloque de significación cerrado, que lo que hace es indicarnos que hemos dejado unos paradigmas completamente detrás, que algo ha quedado superado por venir del pasado y porque el pasado siempre es viejo y lo viejo ya no sirve, y lo viejo tiene que morir y muere y no tiene ya memoria ni prevalencia. Y porque además parece que al hablar de lo nuevo estamos hablando de la tecnología de punta, lo que hay que consumir, lo que hay que ser. Lo bueno. Lo bueno en una pirámide también jerárquica. Entonces, entiendo la necesidad de que podamos establecer esa diferenciación entre unas identidades quizás más canónicas o más perpetuadas en las culturas occidentalizadas y otras que están resurgiendo, que han estado siempre presentes, pero que por alguna misteriosa y maravillosa razón empezamos a tener más atención. Claro, es que respondiendo a lo que dices, yo más que quizás la expresión nuevas identidades, utilizaría nuevas identidades que siempre existieron, pero que solo ahora tenemos el derecho de vivir, los que las tenemos, y solo ahora tenemos el derecho de expresar, y solo ahora la sociedad comienza a estar preparada para aceptarlas y abrazarlas y entenderlas. Estamos hablando de una sociedad en la que cuando han nacido cuerpos intersexuales, hasta los años 90, se han mutilado a estos cuerpos, siendo bebés, siendo recién nacidos, por seguridad médica. Es decir, no creo que haya nuevas identidades, yo tampoco, yo estoy súper de acuerdo contigo. Creo que hay una nueva oportunidad, o nuevas oportunidades de desarrollar la identidad. Y eso es producto de una lucha social, no es producto de un cambio del sistema, es producto de una práctica diaria de disidencia, de personas que no solo quieren expresarse, sino quieren permitir a otras que puedan expresarse, porque a veces cuando estás en esos márgenes creo que la capacidad de expresarte un tú
depende de que otro también la tenga. Porque si él no puede, tú tampoco. Es decir, crea comunidad de forma obligatoria, me parece. Porque a veces es una cuestión casi existencial, pero también es una cuestión ontológica, digamos. O sea, al final no puedes representar tú solo una identidad, porque entonces no es una identidad social. Claro. Y la identidad depende bastante de la identidad social. Sí, yo creo que también algo que ha cambiado, o sea, que sí es importante reconocer como algo contemporáneo, no solo moderno, sino contemporáneo, es que a través de las organizaciones actuales del mundo, personas como Elena y yo hemos logrado encontrarnos. O sea, si hubiésemos nacido hace 50 años, no sé cómo nos habríamos encontrado. No habríamos encontrado, seguro. De alguna forma sí, pero no podríamos encontrarnos con toda la cantidad de personas con las que tú y yo nos hemos encontrado y con las que nos reunimos en espacios simbólicos de identidad. Absolutamente. Creo que además las nominaciones se van actualizando y se van hilando de otras formas. Por ejemplo, el hecho de que haya hombres gays que se puedan asumir ahora como maricones, quiere decir que aquí ha habido una subversión lingüística. Esto es de lo que hablábamos antes. El término que ha existido, que ha estado ahí, ha sido retomado. El que nosotros podamos presentarnos como travestis habla de, no voy a decir actualizaciones, porque esto es para los móviles, sino habla de unas reformulaciones, habla de unas reapropiaciones, habla de una creación poética a través de los lenguajes ya preexistentes a nosotros. Y a estas nominaciones que les estamos dando carne en nuestros cuerpos, creo que las hemos empezado a ocupar. Y entonces al ocuparlas, al cargarlas en nuevos significados, al vaciarlas de los que no nos sirven, parece que estamos haciendo nuevas identidades. No, somos las mismas, solo que ahora tenemos más caras, solo que ahora tenemos más apéndices y más órganos y más textos y más placer, porque nos hemos encontrado. Más deseo. Más resistencia. Somos seres deseantes. Cuando hay identidades, son identidades deseantes. Pero sí, o sea, a mí que me parece tan precioso, que es que soy muy romántica, perdóname, pero soy bastante romántica y me doy cuenta, miro a mi alrededor y veo lo maravilloso que es que podamos expresarnos las personas que a lo mejor hace 50 años, por decir quiénes somos, nos hubieran notado directamente. O que en la actualidad, en según qué espacios también, sí, que no son privilegiados como este, somos muy privilegiados, no se puede olvidar. No se puede hacer lo que estamos haciendo ahora. Por eso hay que ser todavía más, tener más fuerza y más disidencia dentro de tener este privilegio al que nosotros también hemos llegado picando, porque hemos llegado picando ese privilegio de la universidad y a este privilegio de comunidad y de entorno, y por eso mismo no nos podemos quedar aquí, porque si sigue pasando en otros lugares lo que nosotros estamos tan felices de que no nos pase a nosotros, nos va a volver a pasar a nosotros. Lo que le pasa a la gente en Rusia, me está pasando a mí también. Me está pasando a ti, me está pasando a todos. Porque mañana puede pasar perfectamente. Con la pandemia esto se ve mucho, porque todo el mundo estaba muy tranquilo cuando el virus estaba en China y la gente le da igual. Pero cuando está en Italia, de repente son nervios, ¿no? Bueno, pues que solamente estaba el tiempo de por medio, pero estaba igual de cerca. No sé si me explico. Sí, aquí habéis tocado muchísimas cosas, porque habéis hablado de que las nuevas identidades no son nuevas, lo que tienen es pues una nueva amplificación, ¿no? Una nueva comprensión de ellas y se les da estas nuevas caras, pero también habéis hablado de los privilegios, ¿no? Supongo que es algo de lo que se habla mucho, del privilegio que te otorga un espacio o un cuerpo en comparación con otros, pero a mí me gustaría preguntaros hasta qué punto es un privilegio y hasta qué punto es un derecho, ¿no? Creo que muchas veces se confunden estos dos conceptos de el privilegio que tenemos por poder ser un cuerpo asumido como una nueva identidad que antes no se comprendía o si simplemente es un derecho. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos para vosotras? Es una gran pregunta. Yo creo que en la pregunta que tú has hecho está también la utopía que todos perseguimos, ¿no? Que eso que llamamos privilegio, en algunos casos debería de ser un derecho el existir.
Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que existir es un privilegio, por desgracia. Y si nace y te asignan un pene, pues tiene bastante más derecho a exigir que si nace y a lo mejor te asignan una vagina y a lo mejor está en un reto, por ejemplo, ¿no? Pero ahí hay un privilegio que se asocia a la genitalidad y que estructura toda la sociedad, toda, cuando realmente todos deberíamos nacer con el privilegio de ser quienes somos, ¿no? Independientemente ni de lo que tengamos entre las piernas, ni de la clase social en la que nazcamos, ni nada. O sea, absolutamente. Yo apunto también que o sea, sobre el privilegio o las precariedades, hay que mencionar que, bueno, el privilegio no es un crimen. O sea, no es una cuestión de renunciar a todo privilegio, es una cuestión de, yo creo que en lo que puede encontrarse el problema es cuando no se es responsable con respecto a ese privilegio que se vive. Es el no pensar el privilegio como un espacio donde deberíamos caber siempre muchos más, sino todos, ¿no? Y el privilegio como una no materialidad, que está sostenida en la materia también, por supuesto, pero que debe ser flexible para poder extenderse a otros. El privilegio también como algo que... El problema es que el privilegio también muchas veces impide o le justifica a ciertas personas o a ciertas entidades de no leer la adversidad interseccional que atraviesa a otras identidades. Claro. Y las que le atraviesan a una y que le permiten mantener y perpetuar esos lugares de privilegio. O sea, creo que lo clave es, más que cuestionar el privilegio como tal, es cuestionar el qué se hace desde el privilegio. Absolutamente. Pero también hay que cuestionar, yo creo, qué privilegios están dados, están predados antes de que tú nazcas. Creo que eso es un problema, porque creo que vivimos en una sociedad en la que vivir puede llegar a ser un privilegio. O sea, hay gente que puede tener el privilegio de vivir y existir, y hay gente que tiene que vivir buscando la basura, en un montón de basura, y viven en la basura. Y esa gente no tiene el privilegio de vivir y de tener una vida. Y eso a mí me parece grave. Me parece grave porque vivimos en una sociedad en la que se nos vende una idea de libertad y una idea de, y sí, está muy bien, y yo soy súper optimista y hay que crecer y hay que apoyar y hay que todo, pero realmente es para mucha gente no es una cuestión de derecho, sino de privilegio el vivir. Eso me parece un problema. Debería ser un derecho. Y aquí yo creo que entonces también entramos no solo a hablar de estos privilegios que están marcados por la sexuación, por la atribución del género en estas mezclas extrañas que tienen con la sexuación, sino también por los lugares de proveniencia, por esas categorías, las del privilegio, que supuestamente solo se viven en el norte de este planeta y no en los sures globales, y como las políticas de norte a sur y de sur a norte sí que nos atraviesan de formas en las que... Es que aquí acabas de tocar un temazo, porque estoy pensando en el concepto de privilegio, ¿no? ¿Qué significa privilegio realmente como concepto? ¿A qué se aplica? A una persona, ¿no? Una persona tiene un privilegio, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido utilizar privilegio? Cuando una persona tiene una ventaja respecto a otra, ¿no? Claro, yo creo que hay una diferencia de términos según desde donde lo estás mirando, ¿no? Si lo miras desde arriba es un derecho, pero si lo miras desde abajo es un privilegio, porque parece que se vea desde una forma incluso condescendiente. Sí, sí, absolutamente, perdón que cierro esto, que no se me está. Sí, es que depende desde dónde lo mires. Bueno, es que para una persona que nunca ha pasado hambre, puede ser un derecho irse de vacaciones. A una persona que pasa hambre, irse de vacaciones es un privilegio. No, para una persona que puede estar, o sea, para una persona que realmente puede decidir no ver fuera de su vida, de su rutina, de su cotidianidad, el privilegio no existe aunque lo esté viviendo cada día. Y ese es un problema. Por eso digo, no es un crimen el privilegio. Lo que debería, qué pena decirlo así, pero lo que debería ser un crimen, lo que debería ser un problema, lo que debería traer preocupaciones, hay
yo no estoy viendo fuera de poder tomarme mi Nespresso cada mañana, porque me parece que esto es lo mínimo, que esto es la dignidad y que todas lo tenemos. Sé que no todas lo tenemos. Pero bueno, no me importa nada, me tomo mi Nespresso. Aquí se toca, aquí es muy interesante este tema, porque el privilegio realza mucho la interdependencia que hay en la sociedad de todos con todos. Porque al final, si nos vamos a la escala global, que es lo que tú has comentado de que nos une a los mundos del norte y del sur, el norte tiene los privilegios que tiene porque también el sur le faltan los derechos que le faltan. Y porque los sures globales han sido explotados. Claro. Históricamente por siglos, por estos nortes. Claro, aquí está la cuestión, que el privilegio de una sola persona también depende del privilegio de una sociedad entera. Bueno, en fin, es una cosa. Me gustaría hablaros de otro tema que hemos tocado de pasada ahora mientras hablabais vosotras del privilegio, que yo me imagino que es algo que a vosotras os recuerda más hacia pues, la práctica del drag, del travestismo, que es el rito, ¿no? Nosotros el rito lo consideramos como algo que tiene una necesidad social, una necesidad de comunidad y que es una práctica, un imaginario que creamos que se concibe desde el teatro, desde la teatralidad y desde el drama. Y con esto hay un concepto que tocamos que es el teatro social. Y yo creo que sí que podemos derivar el rito hacia el drag y hacia la transformación, porque puede ser una nueva forma de identidad, ¿no? O una nueva forma de reivindicación. ¿Qué os viene a vosotros a la cabeza con esto? A ver, que a mí se me dificultan algunas cosas porque yo, si bien he ocupado y a veces me aprovecho de la categoría del drag, si puedo decir que estoy haciendo, creo que no estoy haciendo drag. Si estoy hablando de estar haciendo drag, se presupone un estado que es contingente, o sea, que puede o no dar. Y yo en mí lo que hallo es una identidad travesti, un estar travesti. Entonces, yo de alguna forma, cuando estoy montada, soy personaje tanto como cuando estoy durmiendo en casa después de haberme dado una ducha. O cuando estoy sobre un escenario, o cuando voy por la calle, o cuando estoy con una pareja en la intimidad del sexo, o cuando estoy en la fila del banco. Nunca me voy al banco, por cierto, pero imaginemos la posibilidad. Entonces, claro, a mí la dificultad, o sea, realmente para mí es un tema que en mis proyectos está aún en desarrollo, estoy en descubrimiento de ello, quizás es esta relación de mi travesti, o sea, de mi identidad travesti, que se manifiesta en formas de transformismo y que tiene o no relación con una teatralidad, donde sí que entiendo el drag, o sea, que sí que entiendo el drag inscrito en una forma de teatralidad y del drama, pero es que no sé si mi identidad podría decir que es una teatralidad constante. También comprendo la teatralidad social no como algo contingente pasajero, sino como toda una forma de relacionarnos y toda una forma de recibirnos unos a otros. Totalmente. Bueno, es que hemos estado hablando bastante en torno al rito y el drag, y es que absolutamente es una manera, la subversión, ¿no? Que viene aquí de nuevo, porque es una forma de coger esa teatralidad social que está súper marcada por un binario y que se está jugando ahí a un juego de personajes que nadie sabe que está jugando realmente, y que hasta que tú no subviertes tu propia identidad de la identidad que te han dado y pasas por un tránsito y un proceso, tú no ocupas un rol social tuyo, sino que tú a ti te están hablando tu propia voz, digamos, tú no estás hablando tu voz, te la están hablando por ti. O sea, que para mí, hasta que tú no haces ese tránsito de subversión de tu propia identidad
con respecto a la identidad social que se te ha dado, según tu sexo, según tu raza, según tu clase social, a que se te ha dado según todos estos parámetros que te ponen muy bien organizaditos donde tienes que estar dentro de la sociedad y de normativas. Hacer este rito creo que es algo que compartimos las personas que hacemos drag, lo enfoquemos desde donde lo enfoquemos y como lo enfoquemos, nos sintamos drag, hagamos drag una vez en el día o no. Esto era lo que hablábamos, de que todos compartimos una forma de entrar ahí a subvertir cada vez de nuevo nuestra propia identidad, cada vez que nos montamos de nuevo, otra vez de nuevo, porque no sé para ti, pero para mí cada vez que me monto es la primera vez. O sea, no es la primera vez porque es mi rito, pero hay algo nuevo siempre, y siempre hay una transformación. Aunque yo esté haciendo lo mismo que hice ayer, o me ponga el mismo outfit, incluso, da igual. Porque el lugar es diferente, el contexto es diferente y yo soy diferente. Entonces, siempre es nuevo. Y todo ese rito hace que compartamos a lo mejor un camino de descubrimiento o un camino que a la vez es como súper íntimo y súper personal y que solamente pertenece como a la subjetividad de uno, pero que podemos compartir con un otro que, pues, en su propia subjetividad ha recorrido también un camino de tránsito y de subversión y de repente nos encontramos todas en una fiesta drag. Claro, yo creo que aquí también, o sea, lo que es importante que se entienda es que, al menos para mí, en estos espacios de disidencia, en estos espacios de identidades con muchas formas y muchas formas de manifestación, no hay una jerarquía. O sea, si yo hablo de transformismo, si hablo de drag, si hablo de identidad travesti, no estoy estableciendo una jerarquía, pero sí que estoy hablando de unos lugares distintos de la sexta, de unos distintos lugares de denominación. O sea, yo creo que lo importante es que el sujeto pueda hablar desde cualquiera de estos espacios como quizás como un punto de partida o como un punto desde el que aprovechar una cierta luz que le cae encima para tener un lugar de escucha. Y yo creo, y lo digo, y yo creo que lo seguiré diciendo, creo que todas las travestis, todas las drags, todas las transformistas somos súper necesarias. No importa si hay una que quiere ser la muñeca de porcelana y hacer un lifting, me parece muy bien, sigue siendo súper necesaria su presencia, sigue siendo subversiva, sigue siendo disidente en estos órdenes que tratan de borrar la disidencia. Ahora, lo que yo haga, sea lo mismo o no, es otra historia. Vale, por último, algo de lo que hemos hablado, creo que durante la mitad de la conversación, que es la comunidad. ¿Qué es para vosotras la comunidad? Para mí ha sido un descubrimiento, la verdad. Para mí tiene mucho significado la comunidad, tanto a nivel personal como en mi trabajo. Primero porque la primera vez que yo me salí en drag, porque no voy a decir que hice drag, porque fue la primera vez que me expresé como drag, tener ya no comunidad, sino en aquel contexto era la comunidad de dentro de esa fiesta, que era un espacio seguro para mí, conformó una comunidad. Y el hecho de que me celebraran, que por cierto fue en la fiesta de Futuroa, no sé qué se menciona, el hecho de que me celebraran como un cuerpo marimacho, que yo era en aquel entonces, incluso a mí pronunciar la palabra marimacho costaba trabajo, real, que a mí me costaba trabajo pronunciar la palabra, pero una palabra que me ha causado tanto daño y tanto sufrimiento que no podía pronunciarla. Y a mí que me celebraran así, o sea, que pudiese haber un reflejo de mí en un conjunto de personas que veían una parte de mí que ni siquiera yo estaba siendo capaz de ver y que en aquel entonces me reflejó, creo que es súper importante para el tránsito, por muy íntimo y muy personal que sea tu tránsito con tu propia identidad, el papel que tiene una comunidad que te refleje eso que tú nunca has visto de ti, porque la sociedad te está tapando ese espejo todo el rato para que tú no veas eso y tú seas o hombre o mujer, pero tú no te veas como marimacho, como travesti o como no binario. O que lo veas, pero que no lo hayas podido ver hasta ese momento con amor. Claro, ver me refiero, claro, no me refiero a ver con los ojos. No, sí. Me refiero a ver con el corazón, o sea, a sentir. Y a mí eso me cambió la vida. Entonces, para mí,
el crear una comunidad, creo que, por ejemplo, se ve mucho en la comunidad bollera. Yo ni siquiera soy bollera, quiero decir, yo soy sexual, a secas. Y yo no distingo entre cuerpos, sino que distingo entre tipos de deseo y tipos de energía de personas. Pero yo me autodefino como bollera, porque pienso que si primero no pasamos por ahí y no se conforma una comunidad auténticamente bollera, nunca va a haber bares donde una bollera sepa que puede ir a ligar, nunca va a haber fiestas donde una bollera sepa que puede ir y estar cómoda con otra gente que a lo mejor puede compartir el deseo o que se puede sentir deseada, que puede haber una dinámica de deseo. Sin esa dinámica de deseo, creo que no existe el empoderamiento. Y sin ese empoderamiento y sin ese deseo, no existe ni la voz, ni tampoco existe el humor, que creo que es algo muy importante y que pasamos mucho por alto, el humor. Porque creo que tú no te puedes hacer un chiste solo, ¿sí o no? O sea, te lo puedes hacer, pero el humor y los chistes son una cosa distintivamente comunitaria, distintivamente social, distintivamente de círculo, y que además contiene muchísimos significados. Y yo esto es un tema que le doy muchas vueltas y que aún estoy como dándole vueltas porque el hecho de que exista un humor bollero, para mí, forma mucho parte de una formación de una comunidad y de una formación de un significado más amplio de uno mismo. O sea, al final es uno mismo encontrarse su propio significado en algo que va más allá de sí mismo y que a la vez otras personas pueden tener siendo diferentes. Y el humor, no sé, lo dejo aquí como apunte porque a mí me parece que el humor, siendo lo más frívolo y lo que más risa hace, a mí me parece lo más profundo y abismal. Así que no existe humor, existe una comunidad. Yo creo que el humor requiere de muchos códigos comunes y Exacto. creo que incluso puede ser el último paso ya de aceptación, que yo creo que lo que estás relacionando constantemente con comunidad tú es este sentimiento de aceptación, quizás. Puede ser. Claro, que tiene muchísimo que ver, porque al final tu comunidad es con la que compartes eso este término muy útil que acabas de decir, códigos de significación y de simbólico, digamos. Y, o sea, si tú tienes unos códigos que contradicen o incluso pueden ser reprimidos por la comunidad en la que a ti se te ha dado que tú vivas, si tú no buscas construir los tuyos propios en concordancia con otras personas que se sienten igual que tú, yo creo que, no sé, lo digo por experiencia personal, yo hubiera estado perdida. Yo seguiría a día de hoy intentando, en plan, comprándome vestidos, ropa lo más femenina posible, para intentar que la gente supiera que soy una mujer. Porque es súper importante que la gente, como soy ambigua, pues me esforzaría, en vez de no encajar, me esforzaría en que la gente me aceptase en esos códigos. Y estaría perdidísima, tendría ahora mismo una esquizofrenia, vamos. Yo creo que hemos hablado, creo que hemos hablado sobre la comunidad como un espacio para estar entre iguales. Y yo me cuestiono sobre si es un espacio solamente, o sea, si es un espacio para estar entre iguales, o sea, entre manifestaciones, representaciones y entidades en apariencia y en idealizaciones iguales, o si es encontrarse con una multiplicidad de representaciones de identidad en unas formas de hacer que parten de unos ideales comunes, que no es lo mismo lo uno y lo otro. ¿A qué se refiere? O sea, tú has nombrado un espacio que para nosotros es muy importante, al que acudimos cada vez que podemos y al que nos referimos siempre que podemos, que es Futuro, el colectivo Futuro y la fiesta del Sarao Drag. ¿Por qué es especial este lugar y por qué voy a utilizar hablar de este espacio para hablar de esta comunidad? Porque es que de repente allí nos encontramos maricón, lesbianas, heteros, entre los curiosos y los no curiosos y que llegan por accidente, gente de 18, gente de 50, gente de 30, personas racializadas, personas blancas, personas muy pudientes, personas de orígenes más humildes y de situaciones de precariedad también actuales. Pero, entonces,
somos una comunidad, sí, en cierto sentido, al reunirnos allí en el Sarao, que es este espacio, estamos haciendo comunidad. Exacto. La comunidad no está hecha, no es un salón, no es una mesa, no es una asociación, no. O sea, no es un espacio físico, no es un espacio que se construye ante la presencia de quienes habitan, ¿no? Hay algo de la magia casi que ocurre ahí, pero lo importante es más la forma de estar que quienes están. Es decir, he hablado incluso de los heteros y de los curiosos y de las travestis y de los maricones y de las bolleras como personas que pueden estar reunidas en un mismo espacio, pero desde la consideración de no me importa que seas igual o que seas diferente a mí, puedo decidir relacionarme contigo más allá de las diferencias y las semejanzas, o a través de ese entretejido que hagamos ahora en nuestras diferencias y nuestras semejanzas, en ese descubrir los mundos que se crean en el tejido que hacemos tú y yo ahora. Vivir, estar y construir. Sí, en el envolvernos de estas características simbólicas, pero también, por supuesto, entonces, apalabradas, de un tejido que nos envuelve y en el que podemos compartir los cuerpos, aproximarlos más o distanciarlos. Pero sobre todo podemos estar sin sentirnos obligados constantemente a justificar quiénes somos. Eso creo que es lo más importante. Porque cuando tú tienes una identidad que se va a la disidencia o que no encaja con los códigos que ya hay, que creo que es que van a haber cada vez más, porque es que los códigos que ya hay, yo no sé en qué momento la gente se va a creer. Porque de verdad que vaya película más barata, la verdad, es una producción de Hollywood de poco presupuesto, del sistema heteronormativo. Y entonces, esto es muy importante y no te das cuenta de que, yo por lo menos no me he dado cuenta de que llevo toda la vida sintiendo que tengo que justificarme allá donde voy, de quién yo soy y de por qué yo soy diferente y ponerme por debajo porque yo no soy eso y justificar, no, mira, es que yo no soy eso porque no, mira, yo es que soy esto. Y quedarme fuera es una sensación que tengo constantemente en mi vida, justificar de por qué yo no parezco una mujer, justificar de por qué no me maquillo, justificar de por qué me gustan las mujeres, en qué momento me han empezado a mí a gustar mujeres, perdona. ¿En qué momento te han empezado a ti a vender la película y no te has enterado? Así. Y esto es algo de lo que me he dado cuenta que me ha cambiado mucho la vida. El darme cuenta de que de repente cuando encuentras un lugar o un tejido, como dice Juan Diego, que no tienes que justificarte tú quién eres, sino que ya eres y te dejan ser y de repente te das cuenta de que eres disidente. Para mí ha sido así. O sea, de repente al darme cuenta de que era muy pequeño y muy reducido y muy difícil de encontrar, pero estaba ahí ese espacio en el que yo podía estar sin justificarme, me di cuenta de que eso era lo que me llevaba pasando toda la vida, que toda la vida estaba cansada de cada vez que me encuentro con un contexto nuevo, porque todos los contextos están atravesados por lo heteronormativo, de tener yo que justificarme yo quién soy. Por el mero hecho de ser mujer, de ser lesbiana, de ser lo que sea, de ser diferente, de tener unos códigos y tener una apariencia física, unos códigos que no encajan en ese contexto. Y para mí es muy bonito, como cómo se crea esa comunidad a través de ese momento en el que nadie tiene que justificar quién es ante nadie. Aquí has dicho una cosa que a mí me parece súper importante, has hablado de que se crea la comunidad. Claro. Y yo creo que es que la comunidad, y lo has dicho tú, bueno, la comunidad se hace y se deshace cada vez que las personas que la conforman y que deciden conformarla se reúnen. O sea, entonces aquí lo que me parece interesante es que pensemos la comunidad como algo que no está dado siempre. Muy importante. Que se decide construir o no construir, ¿no? Que insisto en esta palabra, que es contingente. O sea, si nuestras existencias tienen un sentido, es que hablan de la contingencia. Hemos podido ser y ya veremos si podemos seguir siendo y de qué formas y con quiénes y dónde, ¿no? O sea, la comunidad está dada nunca y no tiene ya que ver con esta idea de comunidad de lo que nos marca en las nacionalidades. No, ¿qué es esto de la comunidad? Lo que nos marca por nuestras relaciones de sangre. No, tampoco va por ahí.
Yo creo que es en ese momento de la reunión que se dan las circunstancias para que quienes nos reunimos conformemos, hagamos suceder el milagro de la comunidad, al menos en ese momento. Aquí creo que hay un trazo claro. Es muy bonito. Sí. Bonito. Sí, yo creo que es clave lo que has empezado ya diciendo tú, Juan Diego, y que habéis continuado, que es que la comunidad no se encuentra, sino que se crea y es una práctica y una elección constante. Y sobre esto solo agrego también que, claro, si me he referido a ese hacer y deshacer cada vez que quienes deciden integrarla se reúnen, entonces, ¿a quiénes me voy a referir aquí? A las feministas. ¿Por qué me refiero a las feministas y a lo que heredamos de las feministas? Porque se crea, se reconstruye, se desmonta con cariño, se dobla en esa cajita de lo simbólico y se guarda para sacar la próxima vez que deseamos reunirlo a través de los afectos, a través de los cuidados. Lo que les debemos a esas feministas, bueno, sí, es realmente el poder seguir haciendo. Y el que a alguien se haya ocurrido nominar y heredarnos y traspasarnos esas formas de cómo construir y cómo rehacer la comunidad cada vez que la queremos hacer. Que vienen de una lucha, vienen ya luchadas, hay que seguir haciendo eso. Y que como no están dadas, por eso es que hay que seguir. Sobre esto de creer en una lucha, esta creencia que necesita fe y que necesita esperanza, ¿qué esperanzas tenéis vosotras para cómo va a seguir siendo la cultura y cómo va a seguir siendo el arte? ¿Le pedís que sea más como Futuroa, que haya más esta creación de comunidad o queréis pedirle algo más? Yo es que no sé exacto, o sea, me cuesta... Parece que digo siempre lo mismo, parece que siempre digo que me cuestan las palabras y las expresiones, pero es que hay algunas que me cuestan en efecto, porque los usos del lenguaje me parece que son más complejos de los que nos atrevemos a asumir y yo creo que es importante reconocer la palabra como invocación. En cada acto de comunicación hay un secreto. Hay un secreto y además esto tiene que ver con la mística, pero también tiene que ver con la base de toda la posibilidad social, del acuerdo sobre la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente, porque el sistema sigue siendo este sistema del capital y seguirá siendo este sistema de lo heteronormativo y heteropatriarcal y de la violencia como formas de comunicación y de relación, a lo que seremos abocadas es ahora a una competencia desgarradora por los espacios que ahora tienen la justificación de la crisis para seguir no pagando, para seguir haciendo que nos peleemos por cantidades miserables de valoración de nuestro trabajo, para que veamos los recortes que afectarán a las poblaciones más vulnerabilizadas históricamente en las economías globales. Entonces, yo lamentablemente veo que tendremos que enfrentarnos a un recrudecimiento de estas políticas de opresión que parecen accidentales, pero están muy bien organizadas para seguir manteniendo en su estatus a quienes están en el privilegio de lo económico, de la raza, de la sexuación. Tú has dicho como lo real y ahora voy a decir yo lo utópico, ¿te parece? Me parece divino. Perfecto. Lo utópico para mí sería, al hilo de lo que esta persona acaba de decir, que es real, como la mierda misma, es real. Ojalá ese capital que está que lo domina todo hoy en día, de repente las personas adquirieran el poder y la capacidad de hacerlo fluir de otro modo, a través de las personas en la sociedad, sin que haya todos esos poderes de por medio que se están llevando en cada transacción un cachito. Sin todos esos poderes, sino sencillamente hacer fluir ese capital de otro modo y significar el valor que le damos al capital de otro modo. Ojalá surgiera la oportunidad de inventar nuestras propias formas de ética económica. Ojalá, porque realmente es muy deshumanizador. Ha llegado un punto, el dinero se inventó para medir un valor de las cosas, pero es que ha llegado un punto que las cosas ya no tienen valor.
cosas que compra y vende el dinero ya no tienen valor. Ha llegado un punto en la sociedad que la gente compra experiencias, te venden experiencias. El arte, que está como intentando vende experiencias, realmente. ¿Qué pasa? Que al final hay un poder ahí que está separando a las personas, el que está pagando por la experiencia y el que la está recibiendo, ¿no? Hay en medio hay un poder por el que pasa toda la transacción económica. Pero es que estamos hablando de experiencia, o sea, esta persona y esta persona no necesitan ese ahí en medio para interactuar. Bueno, en fin, yo tengo la esperanza y la utopía en la mente de que las personas vamos a ser capaces, con las herramientas tan brutales que tenemos en las manos por ahora, que nos las hagan de pago, de comunicación, de archivos, de imagen, de creación, o sea, tenemos una potencia de creación en las manos, que estamos hablando ahora mismo contigo a tiempo real en una pantalla. Si fuéramos capaces de explotar esa herramienta para nuestro bien común y de sacarla, al final estoy diciendo algo súper machista, porque es reapropiar los nuevos medios de comunicación, ya no de producción, de comunicación. Y claro, yo solo como para cerrar lo que tenía que decir, claro, nos vamos tú y yo a hablar de lo real y de lo utópico y encerrarnos en un binarismo. O sea, ya nos podríamos convertir en polvo ahora mismo si terminamos hablando de estas formas. Yo creo que entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo he hablado de unas cosas que veo y he hablado de unas cosas de las que sería interesante poder ver. ¿Cómo se entreteje? Esto se entreteje de forma que quizás desde el reconocimiento de lo uno y de lo otro, lo que podríamos llegar a hacer es ocupar las fracturas que esta crisis puede haber generado en el sistema, en nuestras representaciones de los ideales, en nuestras representaciones de nuestras motivaciones, y que en esas fracturas podamos ocupar espacios donde construir nuevas formas de representación, nuevas formas de economía, nuevas formas de interacción, nuevas formas de entender la interrelación entre seres, entre entidades y entre manifestaciones de identidad. Es decir, cada vez que vamos por la calle y en el concreto, en el duro y áspero concreto encontramos una fractura, ahí siempre ocurre que crece una de estas hierbitas con florcitas amarillas, con florcitas rosas, con un musgo misterioso que de repente se apodera de la fractura, ocupa el lugar de la fractura. Es que esas somos nosotras. Nos han relegado a los márgenes y nos seguirán relegando a los márgenes, pero podemos ocupar los márgenes, podemos hacer desde los márgenes, podemos entonces después poner esas semillas en las fracturas que se pueden haber creado en el sistema y desde allí crear nuevas estructuras. O sea, quizás no tenemos que esperar derrocar ese áspero concreto, no, quizás tenemos que esperar a que se cuartee, para que en estos espacios en los que se ha cuartado podamos nosotras existir y puedan más existir. Quizás una de estas fracturas que haya que ocupar sea el lenguaje, que es una que nos hemos encontrado incluso hablando entre nosotras ahora y que era lo que estábamos intentando resignificar o ni siquiera resignificar, sino darle una comprensión entre nosotras, ¿no? Y es una de las barreras que nos hemos encontrado y nos encontraremos muchas más y creo que llevas toda la razón en que hay que encontrar estos resquicios y ocuparlos. Muchas gracias por hablar conmigo hoy. No sé si hay alguna otra cosa que queráis comentar, pero yo creo que lo habéis tocado todo y además como que se ha entretejido todo también. Sí, es que está todo muy, muy entretejido y muy entrecarnado también, como la sociedad misma. Sí. Muchísimas gracias por este espacio, realmente nos hacía mucha ilusión y nos ha hecho mucha ilusión poder compartirlo así, ¿no? De esta forma. Me ha gustado mucho cómo lo habéis hecho, me parece que, es que es genial, incluso mejor de lo que hubiera imaginado. Joder, pues muchísimas gracias. Estamos mejor que la fantasía, imagínate lo que